Buenos días. Bienvenidos a la 20ª edición del curso de verano de filosofía en Santo Domingo de la Calzada. No estoy imitando la voz de nadie, sino que es efectos de las pandemias globalistas que nos meten por todos los sitios. Muchos de ustedes ya repiten presencia en estos cursos. A los nuevos, pues bienvenidos. Estrenamos un nuevo espacio después de haber estado 16 años en el local de Ibercaja, 3 años en el Centro de Interpretación del Camino, y entonces ahora venimos a la sala noble de la Alhóndiga de Santo Domingo de la Calzada, que es este edificio en el que estamos. Una advertencia sobre el programa. Va a haber algunas modificaciones porque, por ejemplo, Carmen Baños no va a poder asistir porque está en una fase grave, activa del COVID y incluso tuvo que ir a urgencias y todo, y entonces no puede venir. Con lo cual, la conferencia que estaba prevista que ofreciera mañana, la va a ofrecer, se cambia la de Vicente Chulia a mañana por la mañana. Luego, el otro cambio principal que va a haber es el jueves por la tarde, la mesa redonda sobre redes sociales, que estaba prevista la presencia de Paloma Hernández y de Alberto Esteban. Paloma tampoco puede venir por problemas médicos. Alberto le han puesto unas oposiciones y entonces esa sesión estaremos en esa mesa Carlos Madrid y yo mismo el jueves por la tarde. El hueco que quedará el jueves por la mañana de la conferencia de la lección de Vicente que pasa al martes lo ocupará Carlos Madrid, que es su intervención sobre la expedición del cierre categorial, que era muy extensa, la va a trocear en 2 partes. Y por lo demás, el programa pues será el que está. Estas modificaciones, la mayor parte ya están incorporadas a la página web, donde también está el lugar de realización, que es este, etcétera, etcétera. Cuestiones de logística. Si necesitan los servicios, tienen que salir fuera y subir por esa escalera a la primera planta del ayuntamiento, donde están allí los servicios. Y sin más, pues les presento a la inauguración oficial, que está previsto es a la 1:30, aquí mismo. Y quien tiene ahora la lección anunciada es la profesora Elena Ronzón sobre la antropología de Gustavo Bueno. Elena Ronzón no necesita presentación, conoce perfectamente la filosofía de Bueno, incluso pues ella fue nuera de Gustavo Bueno, porque estuvo casada con uno de los hijos de Bueno y todos cometimos errores. Y entonces, pues nada, Elena, todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias, ex marido. Muy bien, pues buenos días a todo el mundo. Y bueno, es para mí desde luego un honor participar en este 20º curso de verano de filosofía de la Universidad de La Rioja, que promueve, como sabemos, el Ayuntamiento de Santo Domingo y la Fundación Gustavo Bueno.
y que este año, como todos sabemos, se desarrolla bajo el título de Panorama de la Filosofía de Gustavo Bueno, con ocasión de su centenario. Bueno, quiero, ante todo, dar las gracias a los responsables por su invitación. Bien, he de añadir siquiera rápidamente que para mí es además una satisfacción, un gusto añadido estar en esta ciudad, de la que me gusta muchísimo y en la que además, dentro de prácticamente 2 meses, pues nació Gustavo Bueno. En el título de la lección, tal como aparece en el programa, y en aras de la brevedad, es la antropología de Gustavo Bueno. Y sobre el título me parece necesario hacer alguna aclaración. Algunas consideraciones que trataré que sean breves, ¿no? Bueno, aprovecho para decir entre paréntesis que lo que me parece que caracteriza a un verdadero materialista filosófico es la tendencia a explicar el título de su disertación. Bien, y esto no lo digo como una simple broma o frivolidad, ¿no? De manera que, bueno, pues a modo de principio aleato voy a hacer algunas consideraciones lo más breves posibles. La primera consideración es que el tema a tratar, como podría pensarse por el título, no es la contribución de Bueno a sí, en singular, antropología española, esa hipotética ciencia confusamente delimitada y peor practicada, de un modo muy confuso, porque la antropología de Bueno es una antropología filosófica, que se inscribe dentro de un sistema que es el materialismo filosófico. Y en tanto parte de ese sistema pues tiene una especial capacidad crítica y además que se constituye, entre otras cosas, como crítica de la antropología, en singular, repito, ¿no? Y al tiempo que postula una pluralidad de ciencias antropológicas. Bien, la segunda consideración que quiero hacer es que hablaré solamente de la antropología de Bueno, es decir, de sus teorías, de sus contenidos fundamentales, de sus doctrinas. Quiero decir que no me ocuparé, por tanto, ¿no?, de muchas contribuciones que han hecho a la antropología otros autores, ¿no?, desde el materialismo filosófico. Y esto, en parte, por razones de tiempo, pero también por centrar el tema, porque proceder de este modo, ¿no?, incluyendo contribuciones variadas, pues llevaría a derivaciones, aplicaciones, a polémicas, y ese ya es otro tema, es otra cuestión. La tercera consideración tiene que ver con el nivel o espesor de la disertación, espesor entrecomilladamente, ¿no? Muy mediada también, claro, por razones de tiempo. El propio título del curso anuncia panorama de la obra de Gustavo Bueno, y según el programa de las sesiones, leo literalmente, el curso va principalmente dirigido, aunque no exclusivamente, a titulados superiores de filosofía, ciencias humanas y sociales, historia, humanidades, filología, etc. Es decir, no directamente a conocedores o especialistas en el pensamiento de Gustavo Bueno. En todo caso, cabe suponer, o hay que suponer, pues, entre los oyentes un cierto conocimiento y sin duda un interés, ¿no?, por la obra del autor. Lo que voy a hacer entonces es trazar una visión general, una especie de mapa de la antropología de Bueno, con alguna referencia bibliográfica, y de todas formas, pues bueno, soy consciente de que mi exposición, pues como es lógico, no está exenta de una cierta interpretación. Pero trataré de hacer una exposición general sencilla y me justifico ante muchos de los presentes que conocen estos temas más que bien, ¿no? Es decir, que una exposición detallada o medio detallada pues necesitaría más sesiones y, si me apuran, un curso, ¿no? Bueno, la cuarta y última consideración se refiere a los contenidos. Y hay que señalar que ciertos temas que desde el materialismo filosófico tienen una dimensión antropológica quedarán fuera de la exposición. Me refiero, por ejemplo, a la filosofía de la religión, que no es
teología, sino antropología, o a la filosofía de la historia, ¿no? O a la filosofía política. Incluso puede decirse que una parte, ¿no?, de la vida de las ciencias se intersecta con el material antropológico. Bueno, resumiendo, quiero decir que trataré de la antropología de bueno en un sentido, podríamos llamar estricto, no sé si es la palabra, restringido, o dicho de un modo más administrativo, en fin, no trataremos de cosas que podríamos decir son de otra asignatura, para decirlo de un modo un poco vulgar. Dicho de un modo más académico, que una cosa es el material antropológico y otra la antropología filosófica. Aquí me acuerdo de Kant cuando, tras las famosas 3 preguntas filosóficas, que él mismo resume en una 4ª pregunta, dice ¿qué es el hombre? Eso no convierte a la obra de Kant en una antropología, por lo menos para la mayoría del género humano. Bien, bueno, entonces las cuestiones que voy a tratar. Bueno, las cuestiones que voy a tratar son unas cuantas aquí enumeradas que voy a mencionar, pero un poco de modo abreviado, ¿no? En primer lugar, claro, esto es una enumeración que precisaría a lo mejor que hubiera yo repartido quizá un esquema, ¿no? Pero bueno, voy a decirlo de modo rápido. Voy a tratar de algunos textos que dan, para quien esté interesado, ¿no?, una visión general de la antropología de bueno. Bien, en segundo lugar, de las cuestiones gnoseológicas en los orígenes de la antropología de bueno. No de las cuestiones gnoseológicas, sino de que en los orígenes de la antropología de bueno hay una perspectiva gnoseológica. Bien, en tercer lugar, una delimitación del concepto de antropología haciendo hincapié en la equivocidad de los términos hombre y ciencia, ¿no? Y quizá aludiré rápidamente a la distinción entre ciencias antropológicas y ciencias humanas, que es una cuestión esencial. En cuarto lugar, a la teoría del espacio antropológico, que es mucho decir, porque son cuestiones amplias. En quinto lugar, pues las disciplinas antropológicas categoriales, siquiera sobrevolando un poco el asunto, ¿no? Y en sexto lugar, ya directamente sobre la antropología filosófica, a propósito de algunas distinciones, tales como distinción entre el sentido gnoseológico y ontológico, la distinción, claro, importantísima, ¿no?, entre filosofía del hombre y antropología filosófica, y la distinción también central, bueno, entre antropología predicativa y antropología no predicativa, términos que él elabora para aludir pues a unas modalidades de antropología filosófica, porque bueno, ya de entrada hay que decir que claro, la antropología filosófica pues se dice de muchas maneras, ¿no? Bien, después trataré de hacer plantear, ¿no?, la posibilidad de una antropología filosófica no predicativa, que es la postura por la que bueno se decanta y que plantea, como veremos, algunas dificultades, dado que precisamente el punto de vista no predicativo pues cuestiona una esencia humana o una idea de hombre dada, diríamos, de una vez por todas, dada como postura metafísica. Dos dificultades de una antropología. Y después, esto a través de 2 nociones centrales en esto que son la idea de ceremonia y las instituciones. Bien. Y luego, bueno, pues hay una cuestión que ya veremos a ver si da tiempo, pero que es a la vez muy importante, ¿no?, que es la idea antropológica de hombre e idea histórica de hombre. La antropología filosófica, filosofía de la historia, como 2 dimensiones de la idea de hombre que, diríamos, se constituyen como condición de posibilidad o como explicación de una antropología. Bueno, voy a los textos de referencia que enumeré como primera cuestión a tratar, ¿no? Es decir, textos que dan una visión general de la antropología de bueno. Y entonces, pues claro, así como visiones globales o resúmenes, pues no hay muchos, ¿no? Empezaré por citar algún texto del propio Gustavo Bueno, que lo que no excluye, claro, las referencias que él hace en otros lugares.
Yo creo que el primero a citar pues, es el Estatuto Gnoseológico de las Ciencias Humanas, el célebre inédito policopiado, expresión que a mí me gusta mucho porque así se citó durante muchos años y que era citado así con frecuencia, disponible ya en Internet en las páginas de la Fundación Gustavo Bueno. Es el programa de filosofía 1973 de la Fundación Marc, fechado en 1976. Es decir, un conjunto de volúmenes que no se publicó, salvo la edición en PDF, digo, que acabo de citar, de la Fundación, y que fue el resultado de un proyecto de investigación que llevó a cabo el Departamento de Filosofía de la Universidad de Oviedo, como digo, propiciado por la Fundación Juan Marc. Y aunque figure Bueno y colaboradores, los 4 primeros tomos, son 6 creo recordar, son obra de Bueno, exclusivamente. Bien, pues de esos 4 tomos el cuarto está dedicado a diversos análisis sobre antropología. Y hay que decir que yo creo que ahí está ya prácticamente, no toda, pero ya pensada no solamente en la antropología, sino otros aspectos de la vida de Bueno. Bien. En segundo lugar, también de Bueno, digo, como visión general de su obra, es el epílogo de la segunda edición de su primera gran obra de antropología, que es Etnología Utopía. La primera edición es de 1971, esta a la que me refiero es la segunda, de 1987, y es un resumen estupendo de la antropología de Bueno. Bueno, tan estupendo que yo creo que igual era mejor leerlo aquí en vez de los resúmenes o los análisis o los el resumen, ¿no?, que yo voy a hacer. Es realmente un gran resumen y es un compendio, una cosa de 30 o 40 páginas, no sé, pero muy bien hecho, porque está muy ligado, muy trabado, muy bien ya en una época de Bueno, 1987, en el que ya, digamos, coordina lo que hasta entonces, pues bueno, fueron exposiciones aisladas de su antropología. Bueno, luego hay otra cosa también de Bueno, que es el prólogo que hizo al libro Antropología y Antropologías, en 1991, titulado La historia de la antropología como problema. Y como anuncia su título, pues se ocupa de los aspectos históricos de la antropología, ya prefigurado en escritos anteriores. Y claro, no es la historia de la antropología una cuestión marginal o externa, ¿no?, sino central en el problema del concepto de las antropologías. Y entonces, claro, yo diría que esta es una consideración, la importancia de la historia aplicable no solo, evidentemente, a la antropología, sino a muchas disciplinas y particularmente a las ciencias, ¿no?, vista la historia entonces como un proceso interno del desarrollo de la propia ciencia. Bueno, y luego, ya mencionando estos textos de Bueno, que digo se complementan con exposiciones parciales por su parte, pues añadiré el capítulo segundo del libro ya citado, Antropología y Antropologías, que se titula Notas acerca del concepto de antropología desde el punto de vista del materialismo filosófico. Es un resumen bastante extenso y, bueno, en términos generales, aceptable, sin más. Bueno, por supuesto, a la hora de estudiar o de conocer la obra antropológica de Bueno, las propias obras de Bueno es la fuente más deseable, y no solo la escrita, sino que ahora disponemos pues de multitud de grabaciones hoy asequibles pues a través de Internet y que realmente son una joya, ¿no? Bueno, voy al segundo punto de los que me había propuesto, que es, voy a recordarlo, ¿no?, pues las cuestiones gnoseológicas en los orígenes de la antropología de Bueno. Bueno, es muy sabido, porque Bueno mismo lo dijo muchas veces, que en el origen de su interés por la filosofía está en la expresión, aquella expresión, la excepción confirma la regla. Claro, expresión fascinante realmente, ¿no? Y esa fórmula pues nos orienta, yo creo, bastante bien hacia los intereses ya iniciales. Es una frase, yo quiero recordar que la oyó un profesor de bachillerato o algo así, hacia los intereses ya iniciales de Bueno, que son fundamentalmente gnoseológicos, ¿no? Y como era de prever, pues en
en su obra y en fin, las reflexiones que aquello le suscitó, pues no lo resolvió por vía, bueno, voy a hacer una pequeña broma, por vía de la patafísica, ¿no? Aquella ciencia, bueno, lo de ciencia aquí hay que entrecomillarlo varias veces, inspirada por Alfred Jarry, ¿no? Una novela suya que quizá conozcan, no lo sé, que se llama Gestas y opiniones del doctor Fotogol, ¿no? en español, patafísico. Bien, y la patafísica, esto es lo que me hace a mí gracia, bueno, es la ciencia, repito entrecomilladamente, que estudia las leyes que regulan las excepciones, porque dice, desde posiciones literarias, surrealistas, la regla es lo extraordinario. Bueno, pues naturalmente, esto que lo practicaron pues una serie de surrealistas franceses, valga la redundancia, entonces, pues, claro, el interés de bueno no tiene nada que ver con estas patochadas, que bueno, a alguien le pueden hacer gracia y eso, y pueden tenerla, no sé, y que apuntan, pues, realmente, en el caso de bueno, digo, a un interés por la lógica y la gnoseología, en la misma época que los franceses, bueno, porque claro, la cosa de los franceses, Jarry es de finales del 19, y el Colegio de Patafísica, pues es justamente coetáneo del año, los años, donde también estaba Boris Vian y una serie de literatos, yo creo que Paul Éluard, ¿no? En fin, cosas de los años 40 del siglo XX, ¿no? O sea, que son casi contemporáneos de Bueno. Entonces, bueno, pues evidentemente Bueno no optó por las payasadas del Colegio de Patafísica, sino que fue construyendo una muy sólida obra, como todos sabemos, ¿no? Bien, el interés de Bueno por la lógica y la filosofía de la ciencia, que no excluye desde luego en su caso el interés por muchas otras cosas, pasa por estudios especialmente extendidos en esos años, estudios realizados por él, años 40, principios de los 50, y pasa por estudios, por autores que quizá mucha gente de su generación o personas de su generación no necesariamente tenían, ¿no? Siempre hablaba Bueno del impacto que le causó la lectura de los Principia de Russell Whitehead, ¿no? Era un conocedor, pues, del neopositivismo de Viena, de la teoría de la ciencia unificada, que recuerdo que haberle oído decir que tuvo conocimiento del Círculo de Viena, bueno, a través de una conferencia de un cura que se llamaba Ramón Roqués o Roquer, no me acuerdo muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, claro, eran cosas que seleccionaba por esos intereses, ya digo, iniciales, ¿no? Tuvo también digamos, un conocimiento, un contacto temprano por respecto de España con el Tractatus de Wittgenstein, del cual salió indemne, y que fue a través del seminario de estudios políticos que tenía el profesor Enrique Tierno Galván en la Universidad de Salamanca, ¿no? En fin, no le afectó, como digo, de un modo especial. Y esto me da pie para recordar una manera, le oía Bueno una vez para describir a Wittgenstein, ¿no? que es una expresión que es muy, yo creo, muy ocurrente y muy descriptiva, que es un existencialista de ciencias, Y esto pues es una cosa que yo creo que es bonita y muy intuitiva, pero muy descriptiva, y muy rápida. Bueno, claro, entonces toda esta formación de Bueno, ya años 40, principios de los 50, pues es, claro, va acompañada además de una formación fenomenológica a través de quien él siempre consideró su maestro, que era don Eugenio Frutos. Bueno, pues una muestra de ese interés por la lógica y la filosofía de la ciencia, que realmente se mantuvo toda su vida, constituye su colaboración en la fundación y redacción de la revista Teoría. Revista subtitulada de Teoría, Historia y Fundamentos de la Ciencia, que dirigió entre 1952 y 1955 Miguel Sánchez Mazas, matemático él mismo, discípulo de otro matemático español, Julio Rey Pastor, un hombre muy peculiar.
Yo creo que existe un teorema de Rey Pastor, no sé si Carlos nos lo aclarará, yo se lo voy a decir al padre Dou, y en fin, no me resisto a decir entre paréntesis que este interés, este grupo de la revista Teoría, que fue un grupo breve, pues no me resisto a decir que es una muestra, yo creo, muy clara de que la filosofía de la ciencia, y esto convendría subrayarlo más de lo que se hace, es decir, que la filosofía de la ciencia se genera desde las propias disciplinas científicas, aunque luego se cultiven en las facultades de filosofía, muchas veces con una idea de ciencia muy abstracta, ¿no? Y claro, prueba de esto es el propio Círculo de Viena y muchos otros ejemplos, ¿no? Se podrían citar. Yo tuve bastante relación con Miguel Sánchez Mazas, que era una gran persona, era hijo de un ministro de Franco, además del mismo nombre, yo creo que era el padre, que era ministro del movimiento, ¿no? Y él pues fue hacia, bueno, de ideas socialistas, no sé hasta qué punto estuvo afiliado, no creo, no lo sé. Y que, bueno, realmente es la actividad de teoría y de este grupo en torno a Sánchez Mazas, a Rey Pastor, que estuvo unos años, había vuelto por aquí, nunca estuvo exiliado. Rey Pastor tenía una actividad pues, entre España y Argentina muy peculiar, en la que no voy a entrar, ¿no? Entonces, este grupo desapareció en el año 55, el último número de teoría, ligado a la salida de España de Sánchez Mazas con motivo de las revueltas estudiantiles de 1956, ¿no? Bueno, hay que decir que, claro, las reuniones de este grupo se daban dentro, voy a decirlo así, del franquismo, en el CSIC. Porque es que yo ya veo que la filosofía de la ciencia en ciertos contextos o la antropología son como de izquierdas, no se sabe muy bien por qué, son como de izquierdas, ¿no? Toda la antropología cultural. Pero se daban realmente en el ámbito del CSIC, ¿no? En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde se hacían los seminarios y las reuniones sobre estos temas, ¿no? Bueno, pues el Gustavo Bueno, que llegó a la Universidad de Oviedo en 1960 como catedrático de Fundamentos e Historia de los Sistemas Filosóficos, y imparte muy especialmente temas de lógica y teoría de la ciencia. Prácticamente de esto han dado testimonio de ellos pues, varias personas, ¿no? Pues Alfredo de Año, en su introducción a la lógica formal, en 1973, ahí lo dice en el prefacio, Vidal Peña, Alberto Hidalgo, también, en varios lugares, el propio Tomás García, nuestro Tomás, que lo ha contado en fin, de modo detallado, minuciosamente, hasta temas y todo. Entonces, fue visto, según estos testimonios que tenemos, pues como un profesor muy novedoso por la temática, muy formativo, muy novedoso por respecto, claro, de otros profesores de filosofía. Y esos años 60, en unas clases pues muy intensas, muy en fin, de esto nos ha hablado mucho Tomás, pues yo creo que ya se conformaron esa filosofía de Bueno y es el núcleo de desarrollos posteriores. Bueno, todas estas un poco divagantes consideraciones tienen el propósito de subrayar otra vez la presencia de cuestiones noseológicas en la obra de Bueno. Y voy a empezar ahora ya, claro, por el caso de la antropología, ¿no? Y me voy a referir a la primera obra, bueno, no el primer libro, que es el papel de la filosofía del conjunto del saber, sino a Etnología y Utopía, que se publica en 1971, pero que se gesta en años anteriores, ¿no? Claro, el libro aparece en el contexto de la difusión de la antropología del estructuralismo antropológico francés en España, o sea, Lévi-Strauss y otros secuaces, ¿no? Y todo lo que la doctrina antropológica conlleva en un plano ideológico, que es el relativismo cultural, el auge del punto de vista etnológico, el etnologismo, como perspectiva fundamental, como alternativa, ¿no? Ideológica realmente a la filosofía, pero, y estas son palabras textuales de Bueno, que se disfraza, así lo dice Bueno, de ciencia positiva, que esa es la vía en la que se mueve, ¿no? En su caso,
estas cuestiones le eran muy próximas porque en Oviedo existía un seminario de etnología que dirigía Ramón Valdés del Toro, que en principio fue propiciado por el propio Bueno y luego acabó pues mal, y que era muy afín, me refiero a Valdés del Toro, conocido luego como catedrático de antropología cultural o social o algo de esto en Barcelona, muy afín él mismo al punto de vista etnológico. Se trata, pues como sabemos, de una antropología, acabo de decirlo, importada de Francia, ¿no? En España, claro, no se discutían esos problemas, ¿no? Más que por la influencia francesa y menos con la agudeza que Bueno lo hizo, claro. Entre otras razones porque aquí no había antropología cultural, y esto es muy importante subrayarlo. Por más que muchos historiadores de la antropología española, en fin, que es una especie de ente, se hayan empeñado en ello posteriormente. No voy a entrar ahora en esta discusión, que es larga de exponer, es por otro lado muy interesante, pero nos sacaría del tema. Pero si seguimos las tesis de Leclerc es un autor francés, pues que hizo una obra, yo creo que muy, en fin, un poco a lo mejor sociologista, pero yo creo que muy importante para esto, que se llama Antropología y Colonialismo, ¿no? Y Leclerc, pues era, para Leclerc, quiero decir, el estructuralismo de Lévi-Strauss era una suerte de ideología, ¿no? Como para Leclerc lo eran también otras escuelas antropológicas, ¿no? Es decir, meras, bueno, igual es exagerado decir meras secreciones del desarrollo colonial, ¿no? Que asociaba Leclerc en su libro pues las diferentes fases del desarrollo colonial a las distintas etapas, a las distintas escuelas antropológicas, ¿no? Y claro, esto lo asociaba naturalmente al proceso de descolonización. El estructuralismo iba asociado al proceso de descolonización de los imperios coloniales del siglo XIX. Bien, volviendo entonces al epílogo de Etnología y Utopía de 1987, como digo, Bueno dice allí que fue un libro prematuro en España. Quizá quiera decir en 1987 que entonces ya no lo es, Y ello tal vez porque Bueno está pensando, esto es una sugerencia, no se lo he oído decir, pero casi seguro que es así. Yo creo que lo está pensando, no sin cierta ironía, en que el mapa de las autonomías, ya constituido en ese momento, reproduciría en cierto modo, a otra escala y con mucha imaginación, una situación colonial, entre comillas. Bueno, para quien así lo cree, ministros tenemos, que hablan de las colonias españolas con una ignorancia supina, vamos, en fin. Me refiero al ministro de Cultura, que también tiene coña la cosa, que es el señor Urtasun. Bien. Y efectivamente en los años 80, digo porque cuando Bueno hizo un libro prematuro en España, repito un poco la idea, ¿no? Un libro prematuro en España pensando que en España la situación autonómica, que claro, parte de la Constitución de 1979, podría reproducir un esquema colonial, comienzan a proliferar, esto es así, esto está observado, ¿no? Una serie de instituciones, publicaciones que se denominan de antropología. Los contenidos y actividades son, ante todo, cuestiones etnográficas, sociológicas, cuestiones históricas y cosas muy variadas. Por ejemplo, recuerdo un congreso celebrado en 1983 de antropología en San Sebastián, en donde hablaban de la constitución de la Federación Española de Sociedades Antropológicas a nivel del Estado español. Era una cosa pues fea y además tonta, ¿no? Pero bueno. Y entonces, bueno, quiero decir que se empiezan a desarrollar una serie de actividades, Sociedad de Antropología, pues yo qué sé, de Aragón, Sociedad de Antropología de Valencia, Sociedad de Antropología de Castilla-La Mancha, no es tan concreto, no sé, y la Sociedad Antropológica de Madrid también, Bien, y entonces, pues bueno, lo que se trataban eran sobre todo cuestiones de sociología, en fin, de este tipo, ¿no? Recuerdo en aquel congreso del 83, iba a decir, una comunicación que se llamaba la novela española de posguerra. Bueno, pues esto así antropológico no lo veo yo mucho. Eran cuestiones sociológicas o literarias, ¿no? Me gustaría un poco pararme en esto que a mí me gusta llamar, y en algún lugar he hablado de ello, de la antropología de las autonomías.
una especie de cosa peculiar, ¿no? Pero bueno, no es el momento tampoco y bueno, que quede dicho, ¿no? Yo diría que se fundan estas sociedades, instituciones, porque esto hay muchísimo, ¿eh? Es decir, además se han creado especialidades de antropología, etcétera, ¿no? Se fundan en una especie, yo diría, de no sé cómo decirlo, una suerte de indigenismo, indigenismo metafísico, esencialista de los pueblos de España, porque claro, es así, ¿no? Que en el fondo tiene un componente desintegrador de la idea de unidad de España, porque es eso, ¿no? Hay aquí unas esencias pues asturianas o gallegas, sobre todo gallegas, castellano, leonesas, no sé qué, y entonces ahí, claro, con esas esencias, pues eso justifica ya muchas cosas, ¿no? Y claro, España a su vez es vista ahí, esto estoy hablando de gente que está haciendo estas cosas, no es imaginativo, es vista como una superestructura administrativa, O sea, dicho desde nuestras coordenadas, son ya posiciones pues próximas a la que ahora se denomina izquierda, lo que se denomina, no lo que podría ser. Bien, aquí tenemos el mito de la izquierda y unas clasificaciones que por lo menos permiten hablar con más sutileza de ese vulgar uso de la izquierda, derecha, fascistas, de todos estos asuntos. Bueno, etnología y utopía entonces surge como una crítica al etnologismo e ideologías afines, ¿no? El buen salvaje. Y es al mismo tiempo, en su capítulo 11, pues la primera aplicación de la teoría del cierre categorial. Alberto Hidalgo pues ha destacado esto de manera, yo creo, bastante interesante, en un artículo que tiene, que se llama Estirpe y Sistema, un frondoso artículo, porque utiliza constantemente metáforas botánicas, ¿no? Que sea Estirpe y Sistema de la teoría del cierre categorial. Bueno, pues entonces, ya digo, son estos años donde aparece ya el problema de la cientificidad de las ciencias humanas, en este caso, a través del cierre categorial aplicado a la etnología. Bueno, pues vamos a la cuestión siguiente, que es sobre el concepto de antropología como ciencia del hombre. Bueno, voy a tratar, pues eso, de resumirlo ya resumido, ¿no? Porque el tiempo, evidentemente, pues pasa, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente sobre el concepto de antropología como ciencia del hombre y de la implicación ahí de los dos términos, hombre y ciencia, y también de ciencias antropológicas y ciencias humanas, ¿no? Bueno, pues suele hablarse de la antropología como ciencia del hombre, en fin, esto ya lo sabemos, o de la cultura, bueno, claro, de la cultura humana, por supuesto, y en ocasiones aparece con apellidos como biológica, física, cultural, social, filosófica, ¿no? Sin quedar claro si es vista, porque el problema del concepto de antropología es verdaderamente increíble, de las antropologías, de una, múltiple, etcétera, ¿no? Y a veces son vistas estas diversas disciplinas antropológicas como parte de una antropología general o integral o antropología sintética, sin que quede muy claro, ¿no? Papel que a veces, desde el punto de vista general, que es en el que se quiere involucrar a la filosofía, ¿no? Y claro, pues esto tiene mucho que ver con la propia equivocidad de los términos ciencia y hombre, ¿no? Pero claro, hombre pues puede ser el individuo, puede ser la especie, la cultura humana siempre, Aquí la etología en este ámbito brilla por su ausencia. Y ciencia pues es un término, yo diría, abusiva y muy confusamente utilizado para referirse a disciplinas de naturaleza muy diferente, ¿no? Bien, por nuestra parte, las referencias que podamos hacer a ciencia pues tratan toman como referencia la teoría del cierre categorial de Bueno. Y claro, desde ese punto de vista, los saberes antropológicos tienen muchas limitaciones o características que no son precisamente de carácter científico, partiendo además de que las ciencias son de muchas maneras, ¿no? Bueno, y entonces, pues por lo que respecta al término hombre, en esa equivocidad que mencionábamos, pues voy a mencionar rápidamente, para subrayar esa equivocidad, un esquema que utiliza Bueno, que es la atribución de dos familias de conceptos, que son la familia
de los términos descriptivos y axiológicos, y por otro lado la familia de las categorías y de las ideas, ¿no? El primero de ellos alude a la distinción entre hechos y valores, como sabemos, y el segundo a la diferencia entre un tratamiento especializado, categorial, y un punto de vista generalizado, ¿eh? Es decir, más que generalizado, que desborda el tratamiento categorial, ¿no? Bien, y entonces ahí podríamos situar la diferencia entre la perspectiva categorial y la filosófica, ¿no? Bueno, que hay términos descriptivos, es evidente, ¿no? Pues el hombre de Cro-Magnon, además taxonómicos, ¿no? El hombre de Neandertal, y que hay términos valorativos es evidente también por fórmulas como persona muy humana, o yo qué sé, es un hombre muy humano, o por ejemplo Pedro es inhumano, bueno, cosas de este tipo. Es decir, son fórmulas valorativas. Bueno, la segunda distinción, es decir, que el término hombre se mueve, ¿no? Entre términos descriptivos, valorativos, y por otro lado entre categorías e ideas, ¿no? Que es central para la exposición de los asuntos, de los problemas nosológicos de la antropología, ¿no? Y a esta respecto la posición de Bueno es muy clara, y es que el hombre es una idea, ¿eh? Es decir, no es una categoría. Por lo tanto, recuerda Bueno en algún texto, pues no aparece en la tabla de categorías de Aristóteles ni en la de Kant, ¿eh? Y entonces al hombre como totalidad, ahí entrecomillando de momento totalidad, lo ponemos del lado de las ideas. Es decir, lo que obviamente no quiere decir que el hombre no sea objeto de tratamientos especializados, y lo es de hecho a través de distintas ciencias que se ocupan de aspectos suyos diversos, ¿eh? A través de ciencias muy variadas, antropológicas y no antropológicas, ¿no? Pero ninguna ciencia lo agota como tal. Esto ya lo hemos dicho muchas veces y es una obviedad, ¿no? Y porque ahí el carácter filosófico que otorgamos a la noción de hombre, como otorgamos a otras nociones como estructura o cultura, libertad, espíritu, en fin, muchas cosas, ¿no? Que son asimismo ideas. Es decir, que no se reducen a ninguna ciencia particular, reflejando además los diversos conflictos que existen entre las ciencias, ¿no? El análisis de las ideas, como desde posiciones de Bueno y afines, pues el análisis de las ideas es lo propio de la antropología filosófica. Y entonces, pues ahí, claro, la referencia a hombre, en tanto idea, pues sería la actividad propia de la antropología filosófica, ¿no? Anticipando lo que dentro de un momento desarrollaremos, si la antropología o cualquiera de las antropologías fuera una ciencia, no podría tener por objeto al hombre, ¿eh? Por no añadir que las ciencias no tienen un objeto, sino un campo que consta, bueno, uno de sus ejes, con una pluralidad de términos que la configuran como tal. Bueno, sobre la distinción entre ciencias humanas y antropológicas, resumiré rápidamente diciendo que el adjetivo antropológico, porque claro, son distinciones, ya digo, que Bueno hace pues, ampliamente, de un modo mucho mejor de lo que estoy yo aquí ahora resumiendo, ¿no? Pero el adjetivo antropológico lo aplica Bueno, y nosotros lo incorporamos a aquellas categorías que se refieren al hombre en su totalidad extensional, es decir, a todos los hombres, ¿no? Y la expresión ciencias humanas lo aplica Bueno a aquellas disciplinas que se ocupan de un aspecto determinado de la realidad humana en cuanto contradistinto de otros aspectos. Así, por ejemplo, el arte, ¿no? Considerado como hecho por todas las culturas, estaría siendo visto en perspectiva antropológica, pero como actividad humana, pues en tanto distinta de otras, el lenguaje, la religión, sería una ciencia humana, ¿no? Es decir, que lo característico desde el punto de vista antropológico sería la referencia a la totalidad humana, o sea, el punto de vista extensional. Bueno, yo tengo aquí ahora algunas notas sobre la teoría del espacio antropológico. Claro, voy a tratar de leerlo, de resumirlo un poco si se puede, porque claro, esto es uno de los núcleos de la antropología de Bueno, ¿no? Es una teoría elaborada por Bueno a finales de los años 70
siglo XX, claro, en el ámbito de los problemas estos nosológicos de la antropología filosófica. Bueno, su primera exposición pública tuvo lugar como una de las ponencias de un primer simposio nacional de profesores de antropología filosófica que se celebró en Madrid en 1980. Esto es importante, había sido ya publicado en la revista Basilisco en 1978, ¿no? Pero es importante porque esa exposición de Bueno está dada en el contexto de un simposio que estaba en el fondo influido por cambios de estudios, de planes de estudios muy importantes. Se creó entonces lo que se llamaban, partiendo la Facultad de Filosofía y Letras, las divisiones de filosofía, y que luego se convierten a su vez en facultades. O sea que había ahí digamos, pues un cambio académico importantísimo que suscitó este congreso, en el que participaron pues, prácticamente los profesores que entonces pues, eran profesores de antropología, ¿no? Aparte de Bueno, pues Luis Cencillo, Pedro Gómez, José Jiménez, Joan Linares, Jesús Muga, Carlos París, José Rubio Carracedo, Javier San Martín. Los cito para que conste en el sumario, ¿no? Esas aportaciones se publicaron en un libro, pero digo, habían sido ya las de Bueno, quiero decir, publicadas en el Basilisco de 1978, ¿no? Bien, pues diré algo de esto, pero claro, hay que decirlo, ¿no? Hablando de la antropología de Bueno. Y es que la noción de espacio antropológico, por analogía con la noción de espacio geométrico, remite a la idea de una totalidad con contenidos múltiples y heterogéneos, ¿no? Los materiales antropológicos. Bien, que se organizan en series o procesos. Estaría compuesto, bueno, estoy resumiéndolo de un modo casi indecente, pero es que no se puede hacer de otra manera, ¿no? Estaría compuesto por personas, cosas y acciones. La expresión utilizada, materiales antropológicos, pretende aludir a la diversidad y pluralidad de las realidades antropológicas y trata, evidentemente, de evitar lo dice Bueno, ¿no? El propio Bueno, el sustancialismo metafísico que conlleva el término hombre, así como subrayar la condición infieri del mismo, o sea, del hombre. Sin embargo, la determinación y análisis de los materiales antropológicos exige, a partir de la existencia efectiva del hombre. En este punto, Bueno remite a una noción que es la idea de dialelo antropológico, ¿no? Que es una noción de los escépticos. Yo creo que es un tropo de los de Agripa, el quinto tropo, me parece, ¿no? Que quiere decir que para demostrar la existencia de algo hay que suponer ya su existencia, ¿no? Bien, y en el caso el término que toma Bueno, pues es eso, ¿no? La idea de que hay que suponer ya dados esos materiales, o sea, el hombre mismo, en una suerte de petición de principio y partir de ello para evitar, diríamos, pretensiones ingenuas de estar algo así como una quinta dimensión, que es pues una posición absurda, ¿no? Bien. Entonces, esa pluralidad de materiales antropológicos mostraría la idea filosófica, el hombre como idea filosófica, ¿no? Dado que ninguna categoría científica lo puede agotar, ¿no? O totalizar todos esos materiales múltiples, heterogéneos, cambiantes, etcétera, ¿no? Y claro, no cabe en este sentido hablar de una ciencia antropológica unitaria del hombre, sino de diversas disciplinas antropológicas, bueno, y otras disciplinas también, ¿no? Antropología médica, antropología, en esas tradiciones que más o menos conocemos, antropología físico-biológica, social, cultural, y de campos antropológicos distintos, correspondiendo en todo caso a la antropología filosófica, pues la perspectiva global, que sería, en tanto se ocupa del hombre, ¿no? Bien, el espacio antropológico, siguiendo esa analogía con la noción de espacio geométrico, está coordinado por ejes que determinan sus dimensiones y ordenan los materiales antropológicos. Dichos ejes pues, aluden a tipos de relaciones distintas que tienen siempre una autonomía relativa. Uno ha propuesto 3 ejes que denomina circular, bueno, voy así un poco corriendo para resumirlo
lo más rápido posible, ¿no?, que denomina circular, radial y angular, llamados así también por relación al diagrama de una circunferencia en la que, en fin, suele representarse. Bueno, este es un esquema que tiene ciertos ecos de Bacon, que, bueno, no voy a mencionar ahora, lo dejamos para otro momento para no perder tiempo, ¿no? Bueno, ese diagrama, ya digo, pues aludía a tres ejes que circular, radial, angular, y se aproximaría más a la tripartición cristiana, ¿no?, entre hombre, naturaleza, Dios, que a la bipartición hombre, cultura, espíritu, hombre, cultura, espíritu, frente a naturaleza, propia que consagra el idealismo alemán y que continúa la tradición materialista posterior, teniendo por materialismo, bueno, pues toda esa línea de pensamiento alemán y posteriormente del marxismo, ¿no? Bueno, pues teniendo en cuenta que las realidades, las relaciones que recorre cada uno de esos ejes no son puras, ni son autónomas, que se las supone siempre por otras realidades no metafísicas envolventes, mencionaré de un modo muy abreviado los contenidos de cada eje, ¿no? El eje circular se refiere a las relaciones hombre-hombre, así simplificando, es decir, a las relaciones que en términos abreviados podríamos llamar sociales o humanas, ¿no? El eje radial a las relaciones hombre-naturaleza, es decir, a las relaciones del hombre con otras entidades no humanas, físicas o biológicas, desprovistas de inteligencia. El eje angular, por su parte, presenta sin duda el aspecto más original y discutido de la teoría de Bueno, máxime en una perspectiva filosófica que se presenta como materialista, ¿no?, y que recoge, eje angular, las relaciones religiosas, ¿no?, relaciones que uno considera reales, no reducibles, por tanto, a ninguno de los otros dos ejes. Creo que Joaquín nos dará cuenta de esto amplia y con mucha más precisión. Y se trata de un tipo de relaciones específicas de los hombres con otras entidades ni humanas ni naturales que uno considera luminosas. En su origen, paleolítico, habrían estado ciertas relaciones de los hombres con ciertos animales en cuanto seres dotados de inteligencia y voluntad. Y la dimensión religiosa la interpreta Bueno como un componente real y autónomo del espacio antropológico, en ciertas condiciones en las que, bueno, no vamos a entrar aquí. Bueno, los materiales antropológicos, y esta es otra cuestión importantísima, además de organizados en ejes, aparecen distribuidos efectivamente de una manera dual a través de dos estratos, ¿no? Esta realidad estaría presente, por ejemplo, en las oposiciones cuerpo-alma, naturaleza-cultura, físico-moral, condiciones subjetivas, objetivas, en que siembran nuestra tradición, innato aprendido, más cosas, ¿no? Bueno, da cuenta de ello de una manera intencionalmente aséptica a través de las letras phi, para referirse, bueno, como inicial de physis, ¿no?, y pi, inicial de neuma, ¿no? Y esos dos estratos distribuyen realmente el material antropológico combinándose con los diversos ejes, puede decirse así. Así, por ejemplo, dentro del eje de las relaciones circulares, las relaciones pi podrían ser simbólicas, las de pi zoológicas, en el radial las relaciones del estrato pi podrían ser tecnológicas, en el estrato phi, pues fisiológicas, ¿no? Y en el eje angular las relaciones del estrato pi serían religiosas y las del phi biológico-ecológicas, ¿no? Bien, para terminar este brevísimo resumen, diremos que de una manera que hemos presentado esta idea del espacio antropológico de una manera abstracta, ¿no?, y que remitiendo a una estructura, a un sistema general de relaciones, etc. Pero cabría pensar en diversas determinaciones históricas de este espacio, ¿no? Evidentemente, ni las relaciones, ni los materiales antropológicos, ni las relaciones entre esos materiales han permanecido invariables históricamente. Y esto es importantísimo para eso que hablaremos de la antropología no predicativa. Bueno, pues vamos a hablar de las disciplinas antropológicas categoriales del modo más breve que sea capaz, ¿no? Yo creo que, bueno, se puede decir, porque es así, que las disciplinas antropológicas pues, se caracterizan por diferentes rasgos en tradiciones
en fin. Pero que tienen cosas en común, son sus pretensiones totalizadoras y reduccionistas, ¿no? Cada una a su manera. A ver, la antropología médica, voy a decir alguna cosa rápida, ¿no? En el contexto de la antropología de Bueno tiene la particularidad de ser un punto de vista novedoso, ¿no? No suele hablarse de antropología médica en las historias convencionales de antropología. Sí hay, claro, en la propia tradición de la medicina, pues que suelen remontarlo a Victor von Weizsäcker, que es un internista, un fisiólogo alemán bueno, pues vivió entre 1886 y 1950, algo así, y que, bueno, pues habla de una antropología filosófica, una obra suya de 1927. Esta tradición podemos verla en España pues, en autores de referencia como Pedro Laín Entralgo, Antropología Médica, etc. Digo, tiene esas características. No suele ser un punto de vista reconocido como tal tradición, los historiadores de la antropología lo omiten en general, lo unifican con la idea de una antropología naturalista, donde mezclan el punto de vista antropológico, biológico y médico, ¿no? Bien, pero la antropología médica de la que habla, bueno, claro, en España quiero decir, hay que hacer la salvedad de que entre los historiadores, hay historiadores de la antropología médica. Aquí en España hay un autor de referencia, Diego Gracia, y algún otro más, ¿no? Pero quiero decir que la historiografía antropológica general ha tendido a disolverlo, ¿no? Y entonces la perspectiva de Bueno es la siguiente, ¿no? Es una tradición que se remonta ya, la más antigua de las antropologías, que se remonta pues, a autores pues, como Pólibo, Alcmeón de Crotona, ¿no? El médico pitagórico, y que está presente ya en la tradición hipocrática, ¿no? Es decir, es una tradición que ya a lo largo de todo ese tiempo, y ahí sigue, ¿no? Está muy ligada al humanismo médico, tiene una teoría acerca de la naturaleza del hombre, con temas muy característicos, ¿no? Una reducción corporeísta, bueno, hay médicos también de naturaleza diferente, la distinción hombres-animales, la idea de microcosmos, y en nuestra tradición española tenemos autores que son de total referencia, que son Miguel Servet, Gómez Pereira, Miguel Sabuco, antes Doña Oliva, y se trataría, pues ya digo, de una tradición muy antigua que se perpetúa hasta el momento actual. Y en la antropología médica el cuerpo humano pues es visto en términos de salud o enfermedad, en tanto eso implica un canon de perfección corpórea y se supone el cuerpo humano modificado en un medio que puede ser modificador del organismo, ¿no? Bueno, para decirlo en términos de la teoría del cierre, y ateniéndonos al eje sintáctico, podríamos redefinir el campo a través de términos que serían los órganos, tejidos, miembros enclasados por edades y sexos, relaciones, conceptos de salud y enfermedad, y operaciones, operaciones literalmente, no quirúrgicas, transformaciones orientadas a pasar el cuerpo del estado enfermo al sano. Bien, bueno, aquí hay cuestiones también a tratar, vamos a obviar, y que es claro, una de las cuestiones, el problema, ¿no?, de la genericidad del género posterior, ¿no? Y en todo caso, bueno, por dar aquí una visión general. Entonces, la antropología médica del individuo humano en cuanto a individuo genérico y en tanto se inserta en esos términos de salud y enfermedad, ¿no? Implica la idea de un canon de perfección corpórea. Bueno, de la antropología biológica, aquí el hombre es una totalidad compuesta de partes, que son los grupos humanos, vamos a decir, naturales, generalmente denominados razas, ¿no? Claro, sí, es una cuestión, es decir, aparece el individuo humano, pero en tanto enclasado, ¿no?, en esas razas, ¿eh? Esta perspectiva clásica, con los cambios que pueda señalarse, claro, es lo que en la moderna genética de poblaciones ya no son razas, sino de modo más adecuado genética de poblaciones, ¿no? Bien, esta tradición es anterior, la genética de poblaciones es cosa de principios del siglo XX, y la tradición es anterior y se remonta a Linneo, donde hace aquella famosa clasificación de las razas, que él no llama razas, el primer autor que utiliza el término raza es Buffon, el conde de Buffon, y Linneo pues habla del homo de americanus, asiaticus, africanus, europeus, y luego del monstruosus,
y en fin, una distinción que implica eso, ¿no? Aquí el hombre es esos grupos, esas totalidades que no son en principio las culturas, aunque y no es muy reduccionista, porque va caracterizando cada grupo por rasgos físicos, rasgos sociales, sin solución de continuidad, rasgos sociales, políticos, etc. Bien, pues nada, este punto de vista zoológico, pues aplicado al hombre, tiene a su vez dos perspectivas, que bueno, se señala muy bien y además son en conflicto, ¿no? Es la oposición entre estructura y historia. El punto de vista sistemático, sincrónico, la sistemática de las razas y las variedades de la especie humana, la raciología. Y el punto de vista histórico, diacrónico, que es, pues claro, lo que tiene que ver con la paleoantropología, ¿no? Disciplina reciente, de cierta manera. Bueno, llegamos ahí a la antropología cultural corriendo, ¿no? Y es, bueno, pues la más reciente, ¿no?, de las disciplinas antropológicas. Hay muchas interpretaciones acerca de su origen, Aquí aquello de que antropología cultural es aquello que está en los libros de antropología, como el Tratado de Física de Eddington, creo, ¿no? Esto aquí no es, ¿no? Aquí cada libro de antropología cuenta cosas muy, muy diferentes en el ámbito de todas las antropologías, ¿no? Ya digo, hay diversas interpretaciones acerca de su origen según el concepto de antropología que se maneje. Quien sitúa el origen de esta antropología en Grecia y cita, pues qué sé yo, a Heródoto, a Jenofonte, incluso a Julio César, a quienes lo sitúan, yo creo que con más sentido, al desarrollo del capitalismo imperialista, que es la tesis de Leclerc, ¿no?, que cité antes. Es la disciplina antropológica, yo creo que más difundida, y sin duda la que más pretensiones ha tenido y tiene, quizá ahora menos, no lo sé, de convertirse en la antropología por excelencia, ¿no?, con una fuerte tendencia reduccionista, como todas, y claro, en conflicto no ya con las otras antropologías, sino con la ciencia, con la filosofía y con lo que sea. Bien, claro, a lo largo de su historia, la antropología cultural, y según las distintas escuelas, vamos a resumir rápido, ¿no?, a todo el mundo le sonará, evolucionismo, difusionismo, funcionalismo, estructuralismo, se ha constituido en torno a la idea de cultura. Claro, cultura en el sentido de Taylor, ¿no? Es decir, menciono rápidamente, la cultura o civilización, tomada en su sentido etnográfico amplio, es ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, las artes, la moral, las leyes, las costumbres y cualesquiera otras aptitudes y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad. Bueno, esta definición de Taylor, que es una cosa, pues bueno, que tiene su momento, ¿no? Taylor es un evolucionista un poco heterodoxo, creo yo, pero bueno, un evolucionista, y dice esto pues en 1873 o algo así, por ahí. Claro, las escuelas antropológicas posteriores, me refiero, pues no sé, al difusionismo o pues al funcionalismo, al estructuralismo, pues claro, siguen manejando esa noción de cultura, tendiendo cada vez más, sobre todo yo creo a partir del funcionalismo, a ponerla como el objeto de la antropología y de la ciencia ya antropológica, cosa que no precisa, ¿no?, sencillamente. Yo creo que sobre todo muy señaladamente Malinowski y Lévi-Strauss, ¿no? A mí de Lévi-Strauss siempre me gusta mucho decir una cosa, he pensado varias veces, que Lévi-Strauss es ese antropólogo francés que en realidad es un filósofo belga, porque era como casi todos los franceses, había nacido en otro lado. Bueno, no quiero exagerar, pero de esto algo hay, incluido Napoleón. Bien, quiero decir con esto que Lévi-Strauss, claro, como catedrático de sociología, que empieza sus actividades sobre las relaciones de parentesco en Ambicuara, pues acaba realmente en una perspectiva, por ejemplo, diciendo cosas tales como hay que estudiar el misterio humano, esto dice en el pensamiento salvaje, hay que ver al hombre desde una cuarta dimensión, o quinta o la sexta. En fin, quiero decir que se sitúa en un punto de vista que pues es que es filosófico y además filosófico, metafísico, yo diría de la peor especie, ¿no? Bien, entonces puedo asegurarles, ¿no?, que hasta el momento actual los antropólogos no se han despegado, yo esto lo he visto a través de sociedades de antropología de las que he sido cómplice,
pues hablando de la antropología tiene por objeto la cultura, la cultura. Pero claro, aquí la cultura humana, es que es como si no existiera la etología, como es la cultura. Y ya digo, una cultura que además deriva hacia posiciones, hacia intereses de la sociología, etcétera, ¿no? Entonces, claro, pues, en fin, hablar, ¿no?, de la cultura como campo de la antropología, pues claro, es un poco difícil, ¿no? Aquí tenemos una obra de referencia, la obra de Gustavo Bueno, El mito de la cultura, donde queda ahí destrozada realmente esa noción teológico-metafísica, ¿no? Entonces, claro, puede formar parte, de hecho forma parte del campo de estudio de la antropología cultural, pues qué sé yo, los NUER, las formas políticas de los NUER, de los Nambiquara, el parentesco, pero claro, no la química, el cálculo diferencial o el arte de la fuga, porque eso queda fuera, es cultura pero es otra cosa, por no hablar ya de las culturas animales, pero siguen así los antropólogos, ¿no? Bien, yo creo que es un punto de vista de la que se han embebido los antropólogos culturales y que es dificilísimo bajarles de ahí, ¿no? Y además ese reduccionismo, ese etnologismo y ese relativismo cultural, ¿no?, pues ha persistido a través del tiempo. Hay un interesante artículo de David Álvaro González que resume muy bien las cuestiones del relativismo, un artículo breve que creo que se titula Del relativismo cultural y otros relativismos, que yo les recomiendo porque está resumido ahí esa cuestión de un modo muy preciso, ¿no? Bien, entonces ya digo, ha acabado por ser una disciplina fuertemente ideológica y que acaba, pues eso, que se disfraza de ciencia, pues esto es lo que es, ¿no? Lévi-Strauss es un personaje muy peculiar, es una mezcla de hombre muy inteligente, evidentemente, lo de las relaciones de parentesco es una cosa de una sutileza ahí, en fin, que al mismo tiempo, pues que es un hombre que yo creo que aborrece la civilización, ¿no?, así, dicho rápidamente. Bueno hace una crítica ahí en Etnología y Utopía que antes citamos, pero plantea al mismo tiempo la posibilidad de la antropología cultural, como hace con las otras disciplinas, la posibilidad de, como ciencia nomotética, es decir, como ciencia en cierto sentido, ¿no? Y esa posibilidad estaría dada a través de considerar como el objeto, el campo de la antropología, a ciertos grupos humanos recortados sobre la forma lógica de las totalidades distributivas, ¿no?, que conformarían grupos culturales de los que habría que abstraer la idea diacrónica de proceso. Es decir, es un formato lógico que ajustaría el modo de proceder con el modo de ser, ¿no?, mediante el que se presentan esas culturas en un aislamiento relativo, claro, siempre de esos grupos. Es decir, un orden intemporal que considera ciertos rasgos distribuidos sincrónicamente entre ciertos grupos humanos. No es la ciencia del hombre, sino el método supone la separación de la línea principal diacrónica histórica de la civilización que sería objeto de la historia, ¿no? Bien, claro, y esos grupos humanos pues son la barbarie, las culturas bárbaras, ¿no?, en el sentido clásico morganiano del término. Bien, esta sería entonces, según Bueno, la posibilidad de una disciplina nomotética, no ya la cultura, sino las culturas en fase de barbarie. Bien, y hay aquí una cosa que me gustaría destacar, porque es una fórmula que se le ocurre a Bueno. Yo creo que Bueno, entre otras virtudes, como filósofo, tiene una intuición, no una intuición irracional, ¿no?, sino unas intuiciones muy interesantes, ¿no? Y en Etnología y Utopía, claro, que está escrito, digo, en 1971, cuando atribuye a la etnología el campo de la barbarie, pues habla de que esta disciplina pasará, o algo así dice, de ciencia de campo a ciencia de gabinete, de ciencia de campo a ciencia de gabinete. Esta circunstancia es un hecho realmente en los últimos años, ¿no?, porque la disciplina ha perdido su objeto de estudio. ¿Por qué? Por la desaparición de las sociedades bárbaras, que o bien han sido exterminadas, cosa que en diversos lugares, o bien se han incorporado a la línea principal de la civilización. Es decir, ha desaparecido ese objeto
y le ha llevado a la antropología cultural por el campo de la sociología, de la historia, de la etnografía. El exponente más evidente de esta suerte de profecía, voy a decirlo así un poco exageradamente, no, es así, ¿no?, de bueno, es la llamada antropología posmoderna, ¿no?, convertida en una suerte de revisión de los clásicos de la antropología con un componente crítico radical, a veces, no sé si decirlo, pero casi que lo voy a decir, a veces rozando la indecencia. Yo recuerdo una frase, creo que es de Baudrillard, ¿no?, cuando habla de que la guerra del Golfo se dio en un espacio no euclidiano, ¿no? Estos juegos, generalmente en el ámbito de la antropología de origen francés, a mí me gusta mucho Francia, pero bueno, quiero decir que es el ámbito francés y que han pues, proporcionado una serie de autores, de Derrida, Foucault, en fin, una serie de autores que lo que han hecho pues, es una especie de juegos, ¿no?, que son los, como postestructuralistas, los padres de la antropología posmoderna, y que, ya digo, son unos juegos de palabras como esto de Baudrillard, que me parece una cosa disparatada, y que en tiempos pues, fue ridiculizado absolutamente por aquella polémica, que no sé si los presentes recordarán, de Sokal-Brimont, hace pues, un artículo completamente sobre la idea de que no hay una realidad o algo así, ¿no?, que colaron en una revista. No era sobre antropología el asunto, pero sino una demostración de cómo eso de la antropología posmoderna, pues tenía de la posmodernidad tenía un componente realmente, a ver, cuentista, porque lo tiene. Y ahora, pues, en fin, una especie de versión moderna de la posmodernidad, de la polémica Sokal-Brimont, es esa polémica que le ha costado el puesto, no sé si la conocerán, de rectora de la Universidad de Harvard, a la profesora Clevin, creo que se llama Clevin, sí, por un ataque antisemita, medio de unas polémicas y una defensa de posiciones ya de las nuevas ideologías, ¿no?, al uso. Y digo, la nueva versión de la polémica de Sokal-Brimont sería esta cuestión del pene conceptual, que es otro cachondeo, así dicho de broma, que han explicado muy bien en un libro que se llama Teorías cínicas, no sé si lo conocen, donde, claro, pues es otra versión de estos inventos, de estos juegos de palabras que la posmodernidad pues hace, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ver cómo vamos aquí aligerando un poco peso, ¿no? Porque llegamos a la antropología filosófica. Entonces, bueno, de ciencia de campo a ciencia de gabinete, antropología cultural. Y esto es literalmente así. Y eso muestra que efectivamente el campo eran las culturas bárbaras y eso pues ya no existe, ¿no? La antropología filosófica, que era el punto. Claro, aquí hay muchas cuestiones, por ejemplo, una distinción entre antropología ontológica y antropología gnoseológica. Claro, antropología, que son ya puntos centrales de la antropología de bueno, ¿no? La propia antropología filosófica es una disciplina sometida a críticas desde la propia antropología, desde la propia filosofía y desde las propias ciencias antropológicas, ¿no? Desde la propia filosofía, pues en la medida en que es vista como una especie de punto de vista general o incluso negada desde posiciones del marxismo como una especie de invento burgués. En fin, y luego muchas filosofías pues niegan a la propia autonomía de la idea de hombre. Bueno. Y desde la perspectiva de las ciencias categoriales, pues por la reducción al material de su competencia, ¿no? Bien, aquí, claro, la referencia en la antropología filosófica normalmente que es la escuela de Scheller, ¿no? En esa obra que suele llamarse obra fundacional, que es el puesto del hombre en el cosmos, ¿no? Y la filosofía de bueno, pues claro, va por una línea diferente, pero toma también como referencia algunas de estas cosas y casi me atrevo a decir que, en cierto modo, bueno, cuando piensa en aspectos de su antropología, pues piensa también contra Foucault, lo cual no es raro, porque siempre, por eso de que se piensa contra alguien, o a partir de alguien, pero es así, ¿no? Bien, entonces,
voy a decir algunas cosas sobre la antropología filosófica según la obra de Bueno, ¿no? Porque lo primero que hace es la crítica de esta tradición germánica, en la que realmente lo que ve Bueno ahí es un modo de ver la antropología, que es la idea de que la antropología filosófica lo que hace es sistematizar los conocimientos que el hombre tiene acerca de sí mismo, la famosa autognosis, ¿no? Que suena un poco a Teilhard de Chardin, ¿no? Lo del fenómeno humano. Entonces, el salto a la reflexión, decía Teilhard de Chardin, ¿no? Entonces, es una modalidad de antropología esta de la autognosis y el hombre que se conoce a sí mismo y tal, que es lo que uno llamaría antropología metafísico-predicativa, de la que voy a decir luego un par de palabras, ¿no? Cuando Bueno entonces habla de antropología, hace algunas distinciones que rápidamente voy a hacer referencia. La distinción, por ejemplo, entre nosología y ontología, ¿no? Bueno, pues cuando habla de esto, habla, claro, de una relación de dualidad entre ciencias y categorías, ¿no? A partir de su relación con las ideas, ¿no? Una ciencia aparece siempre como un proceso interno de una categoría, la reconstruye sin agotarla, ¿no? Existe pues una realidad extracientífica envolvente de la propia ciencia, entendiendo por esa realidad extracientífica pues otras categorías científicas, técnicas, artísticas, no algo metafísico. Entonces la realidad categorial aparecería de dos modos, ¿no? La perspectiva nosológica como conceptos científicos sobre la realidad categorial y la perspectiva ontológica, ¿no? Conceptos, diríamos, que sería pues, el envolvente de esa conceptualización de las ciencias, ¿no? Bueno, y a partir de esta doble perspectiva, Bueno habla pues, de una antropología como nosología, la antropología filosófico-nosológica, que sería la parte de la antropología orientada al análisis de los saberes antropológicos de las ciencias, las cuestiones que clásicamente diríamos de unitate distincciones cienciarum, que es lo que estamos más o menos haciendo hasta ahora, ¿no? Y bueno, también de las ideas presentes en esos saberes, y la antropología como ontología, la antropología filosófico-ontológica, que sería la parte de la antropología orientada al análisis de la idea de hombre y de las ideas vinculadas a ella, ¿no? De cultura, de espíritu, de persona. Bueno, la distinción antropología filosófica y filosofía del hombre, esto es una cuestión, claro que, a ver cómo resumo lo que ya resumí, ¿no? Y es que, bueno, es una distinción que hace, no es una cuestión de nombre, no es una cuestión meramente nominal, ¿no? La idea fundamental es que, bueno, utiliza distinción antropología filosófica, filosofía del hombre, para discriminar en los diferentes sistemas filosóficos la importancia, la centralidad o la importancia o no de la idea de hombre, ¿no? Y entonces, de este modo, bueno, habla de filosofía del hombre para referirse a toda concepción filosófica sobre el hombre, en cualquiera que sea la disposición de las ideas en el sistema de referencia, sea una idea central, un núcleo de una simple y de antropología filosófica en un sentido más estricto para referirse a aquellas filosofías en las que la idea de hombre es una idea ontológica fundamental. Claro, esto permite discriminar, por ejemplo, entre antropologías en las que hay o no una antropología, ¿no? Por ejemplo, sería una tontería hablar de la antropología del estoicismo en una filosofía en la que difícilmente pues, el hombre tiene una posición, digamos, autónoma, ¿no? Porque ni en la física ni en la moral pues aparece dentro del ideal del sabio, ¿no? De los estoicos, pues más o menos la idea es la aceptación del logos, del cosmos que le envuelve, ¿no? Es necesario purificar las pasiones humanas, someterse a la razón, cuyo ejercicio consiste en la aceptación del fatum, ¿no? del hado, ¿no? Hay una frase preciosa que suele atribuirse a Séneca, pero creo que no, creo que es de Cleantes. Es eso en latín de Séneca, aparece ahí en las epístolas a Lucilio, creo que es en la 110, es el ducunt fata volentem nolentem dant, ¿no? Los hados
el destino hace la diversión libre, ¿no? Los hados conducen al que quiere y al que no quiere, pues lo arrastran, ¿no? Strauss no quiere también. Bien, y en Spinoza, por ejemplo, imposible hablar ahí de una antropología filosófica en un autor pues que sencillamente, que aunque el hombre tiene rasgos peculiares, que son la potencia, la autoconciencia, pero claro, potencia la tiene toda la naturaleza, ¿no? Y por tanto el hombre también, como parte suya, ¿no? Entonces, quiero decir, el hombre no es sustancia, ni tampoco es una unión de sustancias en Spinoza, ¿no? Entonces, en el prefacio de la parte tercera de la ética, Spinoza dice esa frase que yo creo que se carga toda posibilidad de antropología filosófica en Spinoza. Aunque a Spinoza le han llamado de todo, ¿no? Yo he oído decir, todos hemos oído decir, desde que es el pensador religioso por excelencia, recuerdo un artículo de Jesús Mosterín, aquel hombre que se reía tanto, y al que bueno le dijo una vez, ¿y usted de qué se ríe tanto? Un ataque de cabreo, ¿no? Bueno, Jesús Mosterín, que decían Spinoza como el autor metafísico por excelencia, ¿no? Es religioso, pues es idealista, es, en fin, de todo, ¿no? Entonces, en el prefacio, ya digo, de la parte tercera de la ética de Spinoza, el hombre, dice Spinoza, no es un imperio dentro de otro imperio, ¿no? O sea que esta distinción, a lo que voy, antropología filosófica, filosofía del hombre, por lo menos sirve para discriminar aquellas filosofías en las que no hay una antropología, ¿no? Y también, pues podemos decir, como un ejemplo así rapidísimo, pues la filosofía de Heidegger, ¿no? Es decir, el problema es que el problema central es el sentido del ser, pero es que en Heidegger el Dasein, la Daseinanalytik, es una parte de la analítica general, no es una parte separada del Dasein, el ser ahí, el hombre, podemos decir, y por tanto no es una cosa autónoma, sino que se inserta dentro de la teoría general del ser, es decir, la ontología es la que es la disciplina filosófica fundamental. Bueno, pues si me permiten y un poco más de paciencia, yo diría que trataré unos 10 minutos, bueno, pues voy a ver si voy a la cuestión esencial. Y es la distinción entre antropología predicativa y no predicativa, ¿no? Otra cosa fundamental de bueno que se resume rápidamente, ¿no? Por antropología predicativa habría que entender antropología de predicados, pues esas antropologías que consideran que la antropología tiene por objeto dar respuesta a la pregunta ¿qué es el hombre? Considerado como un sujeto abstracto, intemporal. Pues a mí me gusta mucho la fórmula dado de una vez por todas, me parece una fórmula muy significativa, ¿no? Es una antropología. Entonces, claro, los predicados, ¿cuáles son? El objeto de la antropología, ¿cuál es? Pues buscar esos predicados absolutos del hombre, que son la libertad, la igualdad, la cultura, lo que sea, ¿no? Cada autor sale por donde sea, ¿no? Claro, pues Plessner, por ejemplo, nos habla del hombre como el ser cultural, libre. Gehlen, con aquello de Mendelssohn, ¿no? El hombre como ser deficiente. Zubiri, pues el hombre es una realidad unitaria. Cassirer, el hombre es el animal simbólico. Laín Entralgo, ¿no? El que cité antes a propósito de la antropología médica, el ser empírico. Esto bueno le gustaba muchísimo, es el ser que tiene esperanza. Bien. Y luego también hay quienes dicen que el hombre es el ser que no tiene esperanza, o que es el ser que no es libre. En fin, que esto da para un roto y para un descosido, ¿no? Bueno, entonces son fórmulas metafísico-predicativas que se dan en todas las filosofías, individualistas, subjetivistas, en fin, esa cuestión, ¿no? Bueno, y entonces, bueno, a este propósito propone una antropología no predicativa, y aquí está un poco el meollo de la cuestión que trataré de explicar lo más brevemente posible, ¿no? Es decir, que las fórmulas no predicativas se trataría de una antropología que trataría propiamente de delimitar el sujeto hombre a partir de los predicados, que tampoco es que sean exactamente falsos, y bueno, mantiene la posibilidad de un punto de vista no predicativo, y esa es la dificultad. Cómo si se hace prevalecer un punto de vista histórico en el hombre, a la vez se puede hablar de antropología. Es decir, manteniendo un punto de vista no predicativo, no esencialista del hombre, puede haber antropología. Bien. Claro, aquí ya entramos, y con ello voy a ir terminando, en
en esta cuestión, y yo creo que tan importante, de que la idea antropológica de hombre, la idea moderna de hombre, la idea antropológica, se habría construido históricamente a partir de una consideración del hombre esencialmente problemática, como entidad cuya naturaleza ha dejado de estar clara, construida, por ejemplo, frente al humanismo renacentista, frente a otras ideas teológicas previas, ¿no? Como entidad cuya naturaleza ha dejado de estar clara, pero suponiendo de todas formas que hay una cierta naturaleza o esencia. Y entonces, esa manera de ver al hombre, que a mí me parece, ¿no?, tomándolo de bueno, que es una manera formal y vacía, pero que de todas formas destaca al hombre como un problema filosófico, como un núcleo de contradicciones, de oposiciones, de conflictos, ¿no? Y para decirlo en terminología del espacio antropológico, por su consideración a través de la oposición de los dos estratos, pi y fi. Ahí se recogerían los pares de oposiciones ya mencionados: cuerpo, espíritu, naturaleza, cultura, y otra cosa que añadiré para terminar, ¿no? Y entonces esto habría generado una antropología filosófica característica, presente desde la época moderna, no en todos los filósofos, en algunos, y del que el bueno menciona como precedente es Bacon, ¿no? Francis Bacon. Bien, entonces es una manera problemática de ver al hombre que indudablemente habría tomado una inicial forma metafísico-predicativa. Se trata de salvar en medio de esa visión contradictoria del hombre, pues algunos predicados, pero que va tomando, pues, según autores, otra forma. Bueno, sitúa el domine de Bacon en su ontología especial, en su metafísica especial, junto con el tratado de Natura y de Numini, ¿no? En fin, sentando realmente con esta tripartición de la ontología regional que ya cristaliza nuestra tradición, ¿no? hasta la filosofía posmoderna. Bueno, quiero decir, que cristaliza de un modo clásico, ¿no? Bueno, pues planteada entonces la cuestión en términos así, diré ahora cómo es posible entonces que pueda hablarse de una antropología filosófica vista el hombre como una realidad de la que se niega su naturaleza, una esencia, ¿no? Bien, pues bueno plantea esto de la siguiente manera, si es que yo lo entiendo bien, que creo que sí, ¿no? Si es posible una generalidad antropológica que no sea metafísica. Y la respuesta de Bueno es que la posibilidad de una antropología no predicativa sería posible en el sentido de una función con valores cambiantes. La posibilidad de una idea genérica de hombre sería posible a través de elementos críticos, de los elementos críticos ya citados que conforman la antropología de Bueno, ¿no? Es decir, el material antropológico, personas, cosas, acciones, el espacio, los ejes y estratos. Es decir, se podría componer una manera universal, nomotética, con un material que es el mismo cambiante. Yo creo que puede decirse que la capacidad crítica de este proceder por parte de Bueno es una sistematización de dificultades, ¿no? Para decirlo en términos un poco de Obanz. Es decir, que supuestas las dificultades y cambios en el material antropológico, suponer una idea de hombre cuya identidad no es sustancial, ¿no?, sino que es funcional. Aquella cosa de Casir, de substance begrip, o sea, persistencia de las variantes en las transformaciones, ¿no? Y en este sentido, Bueno publica en 1984 un artículo que es el ensayo de una teoría antropológica de las ceremonias, ¿no? Aparece en el Basilisco número 16. Y allí describe la noción de ceremonia o actividad ceremonial que presenta como una categoría universal, ¿no? Y en este sentido podría ser vista como una característica que se atribuyese predicativamente al hombre. Podría ser vista equivocadamente, porque, bueno, incluso porque, bueno, en la página 36 de ese artículo habla del hombre como animal ceremonioso. Ahora bien, me parece que esa caracterización no sustantifica al hombre, porque dentro del material antropológico son acciones que ponen en conexión a personas con cosas, sin implicar necesariamente una visión metafísica predicativa para esos contenidos, porque las acciones difícilmente pueden ser vistas de manera sustancialista, ¿no? Y además la noción de ceremonia no reduce a los ejes ni a los estratos del espacio antropológico.
La definición que da Bueno de ceremonia, en la página 13 del artículo dicho, es la de figuras prácticas teológicas constituidas por secuencias efímeras de operaciones delimitadas sobre un fondo procesual, por una apertura y clausura identificables. Bueno, no es una definición para quien no la conozca para memorizar ahora, pero sí para reflexionar sobre ella, porque esa definición, si meditamos sobre ella, no supone una idea de hombre como sujeto absoluto, y me parece que puede decirse que el esquema formal de la ceremonia es compatible con las variaciones del material antropológico. Bueno, hay un libro que a mí me parece que está muy bien, que es de Alfonso Fernández Tresguerres, Los dioses olvidados, que utiliza la noción de ceremonia. Los dioses olvidados, caza, toros y filosofía de la religión, ¿no? Yo creo que es un libro interesante en la medida que aplica esta noción de la que se ha olvidado mucha gente, ¿eh? Yo creo que es esencial para poder decir que, bueno, hay una antropología y que no es metafísica, y que se puede hablar de hombre en general sin incurrir en esa abstracción metafísica, ¿no? Bien, entonces, en el año 2005, el artículo de las ceremonias es del 84, si no recuerdo mal, publica Bueno un ensayo de una teoría antropológica de las instituciones, que él mismo considera como una segunda parte del artículo de las ceremonias. Y considera las instituciones, cito literalmente, como una categoría esencial de la cultura humana, ¿eh? De la cultura humana. Bien, es un artículo importantísimo del que Bueno dice: hace años emprendimos el proyecto de utilizar la idea de institución como categoría universal de la antropología, como una categoría esencial propia de la cultura humana, no de las culturas animales, pues serían precisamente las instituciones las que diferencian la cultura humana de las culturas animales. La racionalidad humana estaría reconocida a través de instituciones por su racionalidad, normatividad y carácter axiológico. Bien, entonces estas cuestiones nos ponen en contacto con lo que de verdad va a ser la última cosa que trate, ¿no? Lamento extenderme tanto, pero bueno, me he saltado la mitad ya resumiendo lo resumible, pero claro, más allá de lo que es, si no, no se entiende, ¿no? Bien, entonces estas cuestiones, ya digo, nos ponen en el contexto de una oposición importantísima que está inmersa, ¿no? Que es la que yo creo que marca la antropología de Bueno, que es la idea antropológica de hombre e idea histórica de hombre. Esto lo expone al final del epílogo de Etnología de Utopía, ahí lo dice muy bien, ¿no? Lo explica muy bien. Bueno, y yo diría ahora muy rápidamente que cuando hablamos de la aparición de esa idea moderna antropológica de hombre, hablamos de la emergencia, como se diga, del hombre como núcleo de oposiciones y conflictos, ¿eh? Como una realidad formal, en tanto que no está clara su naturaleza, incluso se cuestiona si hay una naturaleza humana, y entonces yo creo que podría decirse que entre esas contradicciones internas del material antropológico es decir, con ese modo de ver, ¿no? Polémico, pues hay otra contradicción inherente al material antropológico, que es la idea antropológica y la idea histórica de hombre referidas al material antropológico, ¿no? Entonces, presentada la cuestión en términos noseológicos, o sea, viendo la idea histórica y la idea antropológica como maneras de organizarse la idea de hombre, cada una de las cuales tendría su modus sciendi, ¿no? O si se quiere, su lógica, ¿eh? Una lógica peculiar, ¿no? Entonces, habría que recordar que en este contexto de la visión antropológica moderna de la idea de hombre, pues aparece claro en contextos ontológicos, en el ámbito de la oposición naturaleza-historia, como dimensiones de la realidad humana, ¿no? O en discusiones posteriores entre marxismo y estructuralismo, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir, y no voy a entrar en ello porque ahí sí que necesitaría un tiempo que ya me parece un abuso, ¿no?, para el respetable. Entonces, pues claro, ambas ideas, ¿no?, remiten a ese objeto hombre, pues de un modo diríamos que es, aparece como opuesto, ¿no? Es decir,
Ambas ideas considerarían la modalidad del material antropológico, pero la idea antropológica lo haría según el modo de la totalidad distributiva, y la idea histórica según el modo de la totalidad atributiva. Y asociada a esta distinción se daría esta otra. La idea antropológica consideraría la realidad humana como abstraída de otras realidades, o, según me gusta decir más a bueno, como exenta, y la idea histórica consideraría la realidad humana como inmersa en procesos no humanos que la desbordan. Es decir, hay una dualidad que, para salvar un punto de vista materialista y evitar una metafísica del hombre, pues van la una con la otra, ¿no? Y esto es lo que se me ocurre para huir de la metafísica antropológica habitual. Muchas gracias por su paciencia y su atención. Elena, enhorabuena por la lección y por la panorámica que nos has hecho de precisamente la antropología del sistema filosófico de Gustavo Bueno, ¿no? Del materialismo filosófico. Desde los inicios, ¿no? Donde, como efectivamente has dicho, es verdad que es muy interesante ver cómo en el germen de la teoría del cierre y la antropología es uno de los primeros hilos que toma Bueno. Y el sentido de mi intervención era simplemente plantearte una idea, a ver cómo lo ves. Efectivamente, yo creo que el artículo de 2005 de las instituciones es como tú misma has acabado ahí, es como una de las últimas aportaciones que hace Bueno a esta antropología filosófica con lo de las instituciones. Pero a mí se me ocurría que había todavía un peldaño más, por así decir, y es el capítulo en Zapatero y el pensamiento Alicia, el capítulo que dedica Bueno a las cuestiones de los derechos de los animales, ¿no? Donde Bueno hace esa distinción que a mí me parece que en cierto modo está implícita en las cosas que has comentado, ¿no? Pero que someto a tu valoración de los rasgos autotéticos y alotéticos a la hora de estudiar al hombre, ¿no? En el sentido de que las antropologías predicativas se tenderían a definir por rasgos autotéticos, el hombre como, qué sé yo, animal racional, como los ejemplos que has puesto, el hombre, el ser que tiene esperanza, el ser autoconsciente, etc. Y Bueno viene a decir como que lo fundamental son los rasgos alotéticos, ¿no? Que nos definen con respecto a otros, y entre ellos el principal, que él por lo menos allí sitúa, es el de la dominación de los animales, ¿no? Y que eso precisamente sería una de las cuestiones que nos hace hombres, el que dominamos a los animales. Entonces era un poco, bueno, pues someter esa cuestión a tu valoración. Quiero decir que tengo micrófono de eso, ¿no? Pues claro, sí, evidentemente tiene razón Carlos, ¿no? No es una cuestión que yo haya incorporado porque me parece que requería, pues, bueno, añadir cosas, prolongar, y yo este texto que tengo delante lo he ido reduciendo y además incorporando algunas sugerencias que muchos de vosotros me habéis hecho, ¿no? Algunas dudas que yo tenía. Y esto que dices es realmente verdad, ¿no? Yo no lo he incorporado en aras de la brevedad y porque me complicaba algunas cuestiones, pero creo que es literalmente así, ¿no? Bueno, en el momento en el que he escuchado a Carlos, enseguida me vino a la cabeza otra sugerencia. Más todavía, en el 2016, don Gustavo escribe El ego trascendental. Y tiene un capítulo que es el ego etnológico, a propósito de Elena. Entonces, claro, pues resulta que ahí retoma todo esto y le da una dimensión completamente... Bueno, yo adelanto un poco que es una de las cosas que me ha sorprendido de la lectura atenta de la obra que yo considero que es
la cúpula de su sistema, ¿verdad? Y nada, pues ponerlo también sobre la mesa. El libro Zapatero y el pensamiento Alicia está muy bien apuntado, pero acaso el apunte la importancia que le da don Gustavo precisamente a las instituciones de las que habla Lenar a propósito de los canacos, ¿verdad? Y entonces, pues, otra vez la etnología a reducir, ¿no? Es decir, que ese texto también hay que considerarlo. Bueno, nada, añadiendo al asunto para ver qué te parece. Poco tengo que decir, ¿no? Salvo que tienes razón, que evidentemente, bueno, ahí incorpora, y que ha sido siempre un asunto que le ha tenido en el punto de mira. Y sí, yo no lo he tenido en cuenta, luego trascendental, pero evidentemente pues es verdad, ¿no? Por cierto, ahí en este libro pues él utiliza la expresión primitivos actuales. Claro, por esto que decías tú, que lo de la barbarie y lo que... entonces se trata naturalmente de unos primitivos que tienen instituciones que son pues embrionarias con respecto a las actuales, pero son primitivos actuales, que ya es otra cosa, ya no son los... Es que yo la impresión que tengo, eso que dices, Tomás, pues es, bueno, tú que eres un conocedor excesivo, casi yo, obra de bueno, pero yo creo que bueno, esta cuestión no se le notaba mucho, quizá lo tenía ya en la retaguardia, ¿cómo se dice? Miguel Ángel, eso, ¿no? En la recámara, eso. Quiero decir que esa cuestión de la posibilidad de una antropología, pues eso, no metafísica, y ahí va incorporando eso a lo largo de un periodo de tiempo, y es muy bonito porque esa obra, no sé si es la última obra de Bueno o quizá la última obra de Bueno es lo del fútbol, esto del deporte. Es el ego. El deporte es en el 14. 2014, y es en el 16 cuando escribe que no es exactamente pasar el basilisco del 2009, que yo he visto que hay unos añadidos importantísimos que intentaré comentar. Es realmente muy bonito la historia de un filósofo como Bueno, que empieza con una perspectiva evidentemente noseológica, como luego con esa obra que casi es la que más me gusta a mí, los ensayos materialistas, ¿no? Bueno, luego yo he contemplado todas las discusiones tremendas que han tenido aquí, en fin, bueno, los ensayos y quizá luego, pues, el mito de la cultura, del que no he hablado, porque eso es ya... Entonces, es muy bonito en la obra de un autor que tiene esa primera época, vamos a decir, más académica, y que pasa luego a vivir a una especie de filosofía práctica, pero que culmina con el ego trascendental. Eso es una cosa preciosa, realmente. Preciosa. Ahora, al decir esto del mito de la cultura, claro, yo tengo aquí unas páginas que he omitido porque ya es un abuso de tiempo, para hablar de dos cuestiones. Era hacer referencia a alguna obra antropológica de Bueno, que yo no he citado porque me he orientado más a la perspectiva noseológica, pero, claro, la obra, quizá, decía que me gustaban los ensayos, a mí quizás es lo que más me gusta, pero es que el mito de la cultura es una obra desbordante, y como vemos, es desbordante, porque además es que es una obra que es, yo creo que no sé si se puede decir eso, que es verdad, esa preciosa idea, ¿no?, de la cultura como secularización de la idea de gracia. Claro, eso es una cosa que yo no sé cómo el ministro de Cultura no dimite, porque es una cosa que no puede ser. Es que hay que leer, pero hay que leer. Entonces, claro, es una obra brillante, tremenda, ¿no? No, decía que tenía eso preparado por el final y me lo he saltado, y luego para hablar también de las repercusiones de la obra de Bueno, que era en el ámbito académico. Yo me he movido en algunas sociedades de antropología, la Sociedad de Antropología Filosófica, y es que, chicos, yo he tratado por mi parte de algunas intervenciones, no se enteran, no leen, no estudian. Y eso es muy curioso, eso pasa mucho. O sea, no es normal la difusión que en muchos ámbitos tiene la obra de Bueno, con la posición de una academia cada vez más dejada de la mano de Dios,
en donde no tiene eso. No, pues respecto a lo que dices, Tomás, completamente de acuerdo, y me queda ahora yo no sé si debería haber hablado de la filosofía de la cultura, pero claro, el mito de la cultura es que daba mucho, pero tenía yo al final para hacer unas acotaciones. Es que esa es una obra magistral, eso es de lo mejor que se ha hecho en los últimos años. Bueno, eso y otras cosas, pero es desbordante. Curiosamente, la última página de los ensayos materialistas queda la cuestión abierta con respecto al concepto de producción, que dice que precisamente mal lo pone a nivel de la antropología filosófica. Está por hacer, precisamente. Y que parte de no sé, claro, del concepto de cuerpo, en sustancia, que luego después desarrolla Carlos Marx, y que dice otra vez que está por hacer, que el concepto de producción está ligado a la antropología filosófica, pero que prácticamente está intocable. Pues sí, desde luego. Bueno, lo que pasa es que, claro, yo creo que, a mí me pareció siempre, en contra de lo que dice mucha gente, un gran escritor. Tiene textos y un talento, además, de esos costumbrista, pero muy brillante. Pero en los últimos años yo le decía, es que no me da tiempo a escribir, o sea, que tenía muchas cosas en la recámara, no me da tiempo. Y entonces yo creo que pasó a una especie de descuido estilístico, bueno, de no correr, porque tenía prisa, y es normal que la tenga, ¿no? Entonces muchas cosas quedaron sin escribirse, ¿no? Y luego, pues, es algo, yo lo veo más sencillo. Yo creo que salva la antropología, si es que vale esta expresión de salvar, precisamente a tener en cuenta los animales, si es que no hay más. A introducir el ejemplar, es decir, a sacarlo de la naturaleza y distinguirlo, pero sin sacarlo. Es decir, poner un eje más, que es lo que hacía falta. Sí, pero bueno, como ese eje, hay gente que lo reduce al eje circular, de un modo, un sociologismo barato, o porque los animales no se sienten dioses. A ver, Joaquín, ¿qué decimos a eso? Pues porque se sientan lo que quieren, yo qué sé lo que se siente. Nunca hablé yo como un dicho de esto, ¿no? Entonces, no, pues la perspectiva de bueno es otra. Es una perspectiva, ya no lo cuenta Joaquín. Muy bien. Pues no sé, porque la conferencia siguiente está anunciada señor director, presidente. Pero bueno. Sí, Elena, yo iba a preguntarte, bueno, yo conozco también esa parte de bueno que siempre se citó como el Estatuto Nosológico de las Ciencias Humanas, inédito, inter alia, que se decía. Y además me dejaron fotocopiarlo. Me acuerdo de un epígrafe que era Antropología y Antropologías, que tenía un claro componente nosológico. Y también me acuerdo de las lecciones de antropología, que creo que deberían de publicarse, curso 80-81, que fue el que me tocó a mí, y después del curso 82-83, que era una especie de continuación, pero ya con un enfoque más nosológico, que era la lógica de las ciencias humanas en el plan de estudios que había establecido en los años 70 y que se desarrolló pues, cuando estábamos en el edificio de Valdesalas. Bueno, entonces, yo recuerdo las alusiones que hace a la antropología médica, y me acuerdo de una frase de él, que por cierto también está en Pío Baroja, de alguna manera, en el personaje de Andrés Hurtado, que a mí me marcó mucho, porque es una obra existencialista, me refiero a lo largo de la ciencia. Frase que dice, y que deberían de reconocer todos los médicos, creo que la ha recuperado últimamente David Álvaro González en una conferencia que dio sobre el Estatuto Nosológico de la Medicina, que es la siguiente: el que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe. Entonces, en España, que es una colonia de Estados Unidos, los médicos en general practican, no solamente en el ámbito de la psiquiatría, aunque es el que más me ha interesado a mí, pero también en el ámbito de la oncología, un reduccionismo nosológico, amparándose en que como ellos son científicos no ejercen la filosofía. Tesis que nosotros impugnamos, toda actividad profesional implica una filosofía, aunque sea la filosofía de cómo hacer una madreña con una azuela. Sí, una filosofía, porque el ser humano antes que nada es homo faber. Lo de homo racional, eso ya es el que lo es. Y hoy día las neurociencias van en esa línea, es decir, que la mayoría de las enfermedades, de los trastornos, por ejemplo, psiquiátricos, suponen un predominio de las áreas emocionales, sobre todo del hipocampo, respecto del
pues de las áreas prefrontales o frontales. Y ahí está el ejemplo, por ejemplo, de la obligatoriedad en la que se vio Estados Unidos por reconocer el trastorno por estrés postraumático a raíz de la guerra de Vietnam. Porque claro, una persona que ante una situación estresora, pues un bloqueo del tráfico, pero que está con una serie de traumas tremendos por haber estado matando niños en Vietnam, pues esa persona es prácticamente irrecuperable. Bueno, el cine lo refleja bien cuando se ve la película de Martin Scorsese, Taxi Driver, en el personaje que hace Robert De Niro. Entonces, ¿qué papel podría jugar hoy día? Sobre todo porque a mí me impresionó mucho la primera parte del ego trascendental, donde bueno hace, bueno, todos lo sabemos, es el tercer ensayo materialista. O sea, es como si bueno hubiese hecho un epiciclo desde los ensayos materialistas, un recorrido desde los ensayos materialistas y digamos que después de desarrollar toda su obra nosológica, toda su filosofía antropológica, toda su antropología filosófica, toda su filosofía de la historia y toda su filosofía política, digamos que lo que ya está in nuce en los ensayos materialistas, que es la obra madre, lo corroborase en el ego trascendental. Entonces, ¿cómo crees tú que la obra de Bueno podría influir hoy día en que en España se desarrolle una medicina mucho más humanista? Porque claro, cuando tú tienes un modelo médico donde M3 queda reducido a M2 y M2 a M1, entendiendo por M1 pues conexiones sinápticas, todo ello evidentemente a beneficio de inventario de engrosar las potencias capitalistas de las multinacionales farmacéuticas americanas, que son las que determinan supuestamente, porque lo democrático es votar, es decir, que es ciencia aquello que se vota, pues se vota que esto es enfermedad o se vota que esto no es enfermedad y se hace por consenso. Pero claro, untados económicamente por multinacionales farmacéuticas, ¿qué papel puede aportar el materialismo filosófico entendido un materialismo como discontinuismo ontológico? Porque esta es una clave esencial que Buena deja muy bien apuntada en el ego trascendental cuando afirma que el problema mente-cuerpo es uno de los problemas que él deja abiertos. Tú lo decías, Bueno sentía que el tiempo se le acababa y entonces escribía a uña de caballo. Entonces no podía cuidar, pero el ego trascendental es una obra muy cuidada, que además es una obra de respuesta, todos lo sabemos también, a la deriva de Ortiz Urbina. Y creo que Bueno ahí aquilata muy bien que uno de los problemas claves es precisamente la distinción mente-cuerpo y la de la realización de una concepción del hombre que no sea reduccionista. Y hoy día la medicina que se practica es totalmente reduccionista. Hombre, yo me respondo rápidamente porque por aquí me dicen que el tempus fugit. Entonces, yo creo que el materialismo filosófico podría aportar muchísimo, ¿no? pero que no lo aporta, porque los médicos van con su rollo. Y concretamente esa referencia que tú haces, aunque me distrajo un momento, no sé si te entendí bien, esto del DSM en América está empezando a ser un cachondeo, pero un cachondeo. Ya las enfermedades que se meten ahí como enfermedades es una cosa tremenda, ¿no? Pero luego la tradición médica, ese tipo de médicos entre los que está Gaitseca, ¿no? Que es esta cosa pues de la enfermedad psicosomática, vamos, es una cosa que está muy mal trabajada, muy mal. Bueno, ¿qué te voy a decir yo a ti si de esto sabes muchísimo? Pero claro, quiero decir, yo creo que está mal trabajada porque se mueven con por un lado una cosa reduccionista y por otra cosa metafísica, ¿no? Y luego, claro, médicos como Gaitseca, ¿no? Que fue, yo creo, que me perdone si me equivoco, un consentidor de experimentos en el ámbito del nazismo, cuando se hacen experimentos con cerebros, con tal. No digo como Mengele, porque no fue así, pero bueno, quiero decir que es una cosa que no se entiende. Yo conozco tus posiciones al respecto de esto y sinceramente tengo que decir que me parecen mucho más sabias que con conocimiento de causa que las que muchos médicos, estos médicos psiquiatras, algunos que son para meterlos en la cárcel, porque dicen unas barbaridades que es para encarcelarlos, ¿no? Con las farmacéuticas de fondo, señor presidente.